¿Qué secretos guarda un simple trozo de papel? ¿Cuántas vidas, cuántos miedos y cuántas esperanzas imposibles quedan congelados en un solo instante, ocultando dramas que ni siquiera podemos empezar a imaginar? Miramos una fotografía antigua y vemos rostros severos, ropas de otra época. Vemos la historia, pero rara vez vemos la verdad. Hoy, nos sumergimos en una de esas verdades, oculta a plena vista en un lujoso retrato de familia tomado en Madrid, en el año 1897. La imagen es deslumbrante. Una mujer de elegancia suprema, doña Elara de Valcárcel, posa en el centro de su salón, con la mano apoyada en el hombro de un niño pálido que mira a la cámara sin expresión. A su lado, su marido, don Esteban, un hombre con la mirada perdida en la distancia, tan imponente como ausente. Son la imagen perfecta de la alta sociedad de la Restauración, pero no hemos venido aquí por ellos. Miren más de cerca, pasen el retrato de la familia bañada por la luz de la ventana, miren hacia la sombra del arco de la puerta, en la esquina izquierda, casi invisible, recortada contra la oscuridad del pasillo, hay otra figura, una mujer joven, vestida con la sencillez de una empleada, quizás una institutriz. Su rostro está en penumbra, pero sus ojos están fijos en la escena con una intensidad que quema el papel. Esos ojos, si pudiéramos hacer un zoom imposible, nos contarían una historia muy diferente, no la historia de la riqueza y el poder, sino una de 10 años de silencio, 10 años de cautiverio. Esta es la historia de la mujer de la sombra, Sofía Mendoza. Y al final de nuestro viaje, la promesa que les hago es que nunca volverán a mirar una foto antigua de la misma manera. Si crees que toda vida, por invisible que parezca, merece ser contada, y si sientes la llamada de rescatar estas memorias del olvido, este es tu canal. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones. No es solo un clic, es una declaración de que nos negamos a que el pasado sea borrado, y que las lecciones de aquellos que lucharon en silencio deben ser escuchadas. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a los que no la tuvieron. Madrid, 1897. La capital española vivía una época de contradicciones deslumbrantes. Era la Belle Époque de la Restauración borbónica, un tiempo de opulencia desmedida para una élite minúscula, construida sobre la espalda de una ciudad que se ahogaba en la miseria. Los carruajes de caballos pura sangre recorrían el paseo de la Castellana, mientras a pocas calles de distancia, en los barrios de Lavapiés o Malasaña, familias enteras vivían hacinadas en corrales sin agua corriente. La rigidez social era absoluta. Uno nacía para servir o para ser servido, y el abismo entre esos dos mundos era más profundo que cualquier océano. En este escenario de luces brillantes y sombras profundas, se levantaba la mansión de la familia Valcárcel. No era solo una casa, era una fortaleza de estatus. Don Esteban de Valcárcel era un hombre de negocios con conexiones en el gobierno, un hombre que pasaba más tiempo en los casinos y en sus viajes a París que en su propio hogar. La verdadera dueña y señora de ese imperio doméstico era doña Elara. Era conocida en los círculos de la alta sociedad por su belleza glacial y su supuesta filantropía, organizando bailes benéficos para orfanatos que nunca visitaba. Pero dentro de las paredes de su mansión, el aire era diferente. Era frío, denso y cargado de reglas no escritas. Los sirvientes se movían como fantasmas, aterrados de hacer el más mínimo ruido que pudiera perturbar la quietud sepulcral de la casa. Y en el centro de esta quietud estaba el niño, Mateo. Mateo Valcárcel tenía 10 años. Era el hijo milagro. La sociedad madrileña recordaba bien cómo, hacía una década, doña Elara había regresado de un largo retiro de salud en el campo suizo, trayendo consigo a un bebé, un heredero. La noticia silenció los rumores sobre la frialdad de su matrimonio y la incapacidad de la pareja para concebir. Mateo era su accesorio más preciado, un niño de porcelana, siempre vestido con trajes de terciopelo y encaje, a quien se le prohibía jugar en el jardín por miedo a que manchara sus ropas. No tenía amigos, no iba a la escuela. Su mundo era el tercer piso de la mansión, y su única compañía, hasta hacía 6 meses, había sido una sucesión de tutores ancianos y severos, que no duraban mucho, hasta que llegó Sofía Mendoza. Sofía tenía 28 años, una edad que la colocaba peligrosamente cerca de ser considerada una solterona. Sus referencias eran impecables. Había sido educada en un convento francés, hablaba 3 idiomas y tocaba el piano con una habilidad que superaba con creces la de una simple institutriz. De hecho, era sospechosamente sobrecualificada para el puesto, pero era callada, eficiente y, lo más importante para doña Elara, parecía invisible.
Sofía aceptó el salario irrisorio y las condiciones de aislamiento sin pestañear. Desde el primer día, se dedicó a Mateo con una devoción tranquila que desconcertaba al resto del personal. Le leía historias no de santos y mártires, sino de aventuras y exploración. Le enseñaba botánica usando las pocas plantas que crecían en los balcones. Y por las noches, cuando la casa finalmente se sumía en el silencio, se sentaba junto a su cama hasta que el niño, plagado de terrores nocturnos, finalmente se dormía. Pero Sofía hacía más que cuidar a Mateo. Observaba, memorizaba el horario de los guardias nocturnos, contaba los segundos que tardaba la cocinera en subir desde la despensa. Dibujó, en un pequeño cuaderno que guardaba bajo su colchón, un mapa detallado de la casa, de las puertas de servicio, de las cerraduras endebles y de la distancia desde la habitación de Mateo hasta la puerta trasera. Sofía Mendoza no había venido a esa casa a enseñar, había venido a ejecutar un plan. El día que se tomó la fotografía, la tensión en la mansión era palpable. Doña Elara había encargado el retrato al fotógrafo más caro de Madrid, un tal Monsieur Dubois, como pieza central de su próximo baile de sociedad. La casa había sido un caos de limpieza y preparación durante días. Mateo fue vestido con un traje de marinero que le picaba y le impedía moverse. Don Esteban había sido convocado de su club y esperaba con impaciencia, mirando su reloj de bolsillo. Doña Elara orquestaba la escena, moviendo muebles y dando órdenes con voz estridente. Mateo, la espalda recta. Esteban, por el amor de Dios, finge que te importa. Monsieur Dubois, sudando bajo su chaqueta de lana, intentaba enfocar su pesada cámara de placas. Fue entonces cuando vio a Sofía, que observaba desde el pasillo, asegurándose de que Mateo no se desmayara por el calor. Usted, ladró el fotógrafo, salga de mi encuadre, señorita. Está bloqueando la luz. Doña Elara la miró con desdén. Sofía, retírese. Su presencia es innecesaria. Sofía asintió, sumisa. Dio un paso atrás, hundiéndose en la penumbra del arco de piedra, pero no se retiró. Se quedó allí, inmóvil, mientras el fotógrafo se cubría con la tela oscura y preparaba la placa. En ese instante, su mirada se cruzó con la de Mateo. El niño la miró con sus ojos grandes y tristes, una súplica silenciosa, y Sofía, desde la oscuridad, le devolvió la mirada. No era una mirada de compasión, era una mirada de acero, una promesa. El estallido del magnesio iluminó la habitación como un relámpago, capturando todo: la arrogancia de Elara, la indiferencia de Esteban, la tristeza de Mateo, y en el borde, apenas visible, capturó los ojos de Sofía Mendoza, ojos que guardaban el secreto de los últimos 10 años, ojos que sabían la verdad que nadie más en esa habitación podía imaginar. El niño, Mateo, no era el hijo de doña Elara, era el hermano pequeño de Sofía, y ella había pasado la última década planeando este momento, el momento de recuperarlo. Para entender los ojos de Sofía Mendoza en esa fotografía, debemos apagar el flash de magnesio de 1897 y retroceder en el tiempo. Debemos viajar 10 años atrás, no a los salones dorados de Madrid, sino a una pequeña casa de huéspedes encalada en las afueras de Ávila. El año era 1887. Sofía era entonces una joven de 18 años, no una institutriz silenciosa, sino una muchacha vibrante, aunque empobrecida, cuya única herencia era una educación que su difunto padre, un profesor universitario arruinado, le había proporcionado. Pero la educación no pagaba las medicinas. Su madre, viuda y consumida por la enfermedad, yacía en una cama alquilada, y en un Moisés al lado lloraba un bebé de apenas 3 meses. Mateo no era un milagro, era solo un niño, nacido en la pobreza pero amado con una ferocidad que era todo lo que les quedaba. La tragedia y la oportunidad chocaron ese invierno. En esa misma casa de huéspedes, en el ala principal, se alojaba una mujer rica de la capital. No estaba allí por el aire rústico, sino para ocultar su vergüenza. Era doña Elara de Valcárcel, huyendo de los susurros de Madrid sobre su matrimonio sin hijos, su incapacidad para cumplir con su deber. Había fingido un viaje de salud a Suiza, pero en realidad se había escondido en el campo español, buscando una solución que la sociedad no cuestionara. Elara escuchó el llanto del bebé, y lo que es más importante, vio la desesperación de la joven Sofía el día que su madre finalmente falleció. La tormenta de nieve de esa noche fue implacable, pero no más fría que la conversación que tuvo lugar en esa habitación helada. Elara, envuelta en pieles, se sentó frente a una Sofía huérfana, que sostenía a su hermano pequeño. Lo que ofreció Elara no fue caridad, fue un contrato, una transacción despiadada vestida de salvación. No puedes cuidarlo, dijo Elara, su voz sin rastro de emoción. Contigo será un mendigo. Morirá de hambre o de frío en un callejón. Dámelo a mí, será un Valcárcel. Tendrá el mundo a sus pies.
nunca sabrá de esto, y tú desaparecerás. Sofía, con 18 años, rota por el dolor y paralizada por el terror de la supervivencia, miró al bebé que se acurrucaba en sus brazos. Sabía que Elara tenía razón en una cosa: ella no tenía nada, ni comida, ni dinero, ni futuro. Pero la idea de entregarlo era como arrancarse el corazón. Elara, viendo su vacilación, añadió el golpe final. Puso una bolsa de monedas sobre la mesa. Toma esto. Es más dinero del que verás en tu vida. Úsalo para empezar de nuevo. O quédate y vean cómo se mueren de hambre juntos. Esa noche Sofía tomó una decisión que la definiría para siempre. Tomó el dinero, pero no como un pago, sino como una inversión. Le dio a Mateo un último beso en la frente, inhalando su olor a leche y jabón barato, y se lo entregó a la mujer de hielo. Vio cómo Elara se lo llevaba en un carruaje de lujo a la mañana siguiente, de regreso a Madrid, donde anunciaría el nacimiento de su heredero milagroso. Sofía lloró durante 3 días, y al cuarto día se secó las lágrimas y su corazón se convirtió en acero. Tenía un plan. El dinero no fue para una nueva vida, fue para su educación. Durante los siguientes 10 años, Sofía Mendoza dejó de existir. Se convirtió en una sombra con un solo propósito. Usó el dinero para ingresar en un convento en Francia, no por fe, sino porque su biblioteca era la mejor. Allí pulió su francés, su música y sus modales hasta que fueron indistinguibles de los de una dama. Luego, trabajó, aceptó puestos en casas cada vez más importantes, acumulando referencias impecables, moviéndose siempre en círculos que la acercaban más a Madrid. Se convirtió en la institutriz perfecta, educada, discreta, eficiente e invisible. Mientras tanto, escuchaba, en las cocinas, en los pasillos de servicio, en las conversaciones susurradas de otras criadas. Aprendió todo sobre la familia Valcárcel. Supo de la frialdad de don Esteban, de la obsesión controladora de doña Elara, y lo más importante, de la existencia de un niño solitario y sobreprotegido llamado Mateo. Estudió la casa desde el exterior. Se enteró de que Elara era notoriamente difícil y que las institutrices de Mateo nunca duraban. Cuando la última fue despedida por atreverse a darle un caramelo al niño sin permiso, Sofía supo que era su momento. Se presentó en la puerta de servicio con sus credenciales perfectas. Doña Elara, cegada por su propio privilegio y arrogancia, ni por un segundo reconoció a la demacrada joven de 18 años de Ávila en esta mujer de 28, serena y pulida. Para Elara, la chica de Ávila había sido solo un peón, hacía tiempo olvidado. La contrató en el acto, satisfecha de haber encontrado a alguien tan calificada por un salario tan bajo, y así, 6 meses antes de la fotografía, Sofía había entrado en la boca del lobo. Los primeros meses fueron una tortura de paciencia. Tenía que ganarse la confianza de Mateo, un niño tan condicionado por el miedo que apenas hablaba. Doña Elara vigilaba cada interacción. No lo consientas, le advertía. La familiaridad cría desprecio. Está aquí para aprender, no para ser amado. Pero Sofía era paciente. Usaba las lecciones de latín para contar historias de héroes romanos que rescataban a sus familias. Usaba la geografía para mostrarle mapas de puertos lejanos y barcos de vapor, susurrando la palabra escapar como si fuera un término de navegación. Mateo, que nunca había conocido la ternura genuina, empezó a gravitar hacia ella como una planta hacia el sol, y entonces Sofía comenzó la parte más peligrosa de su plan: la recuperación de su memoria. Ella no podía simplemente decirle la verdad. El shock podría romperlo, o peor aún, él podría decírselo a Elara, y Sofía sería arrojada a la calle, o a un manicomio, para siempre. Tenía que hacerlo sutilmente, despertar al hermano que dormía bajo la fachada del heredero Valcárcel. Una noche, una semana después de que el fotógrafo Monsieur Dubois hubiera recogido su equipo, Sofía estaba acostando a Mateo. La casa estaba en silencio. Doña Elara asistía a una ópera. Era la oportunidad perfecta. Mateo estaba inquieto como siempre, temeroso de la oscuridad. Sofía se sentó junto a su cama, no en la silla de la institutriz, sino en el borde del colchón, un gesto de familiaridad que habría provocado la ira de Elara. Y entonces, muy bajo, casi un murmullo, empezó a cantar. No era una canción de cuna elegante ni una pieza clásica. Era una vieja melodía popular de las montañas de Ávila, una canción que su madre les cantaba a ambos, hacía una eternidad. Hablaba de 2 pájaros separados por una tormenta, que prometían encontrarse cuando saliera la luna. Mientras cantaba, la respiración de Mateo cambió. Dejó de moverse. Sus ojos se abrieron de par en par en la oscuridad, fijos,
en el rostro de Sofía. Cuando ella terminó la última nota, el silencio en la habitación era denso y pesado. Mateo tragó saliva. Esa canción, susurró, su voz temblando. Me da miedo. Sofía sintió que su corazón se detenía. ¿Miedo?, preguntó suavemente. No, dijo el niño, y una sola lágrima rodó por su sien. Me da miedo porque la conozco, la oigo en mis sueños. ¿Quién eres tú? Sofía le apretó la mano, el acero de su voluntad volviendo con toda su fuerza. Soy Sofía, dijo, y he venido a llevarte a casa. La palabra casa pendió en el aire viciado de la habitación infantil. Un concepto tan extraño para Mateo como la superficie de la luna. ¿Casa?, repitió, su voz apenas un susurro. ¿Pero esta es mi casa? Sofía apretó su mano con más fuerza, anclándolo a la realidad que estaba a punto de construir para él. Sabía que la verdad completa, la pobreza, la muerte de su madre, el contrato despiadado firmado con el llanto de un bebé, era una carga demasiado pesada para un niño de 10 años criado en una jaula de cristal. Él no necesitaba la historia de su dolor, necesitaba la historia de su pertenencia. Esta, dijo ella, su voz ferojantemente suave, es la casa de doña Elara. Es un edificio de ladrillos y mármol. Casa es otra cosa. Casa es un lugar donde no tienes que tener miedo. Es un lugar donde dos pájaros de una misma canción pueden cantar sin esconderse. Lo miró fijamente, y en sus ojos él no vio a una sirvienta, vio a la única persona que lo había mirado sin querer algo de él. Tú y yo, Mateo, somos de la misma canción. Antes de que existiera este cuarto, antes de los trajes de terciopelo, estábamos juntos. Y ella, doña Elara, te apartó de mí. No soy solo Sofía, tu institutriz, soy tu familia. Él no entendía la palabra hermana, no realmente, pero entendía la palabra familia como la antítesis de Elara, y eso fue suficiente. Asintió, un movimiento lento y solemne. El pacto estaba sellado. A partir de esa noche, la mansión Valcárcel se convirtió en algo nuevo. Dejó de ser una prisión para convertirse en un campo de batalla de 2 niveles. En la superficie todo seguía igual. Las lecciones de francés, la cena servida en silencio, los paseos medidos por el jardín, pero por debajo se libraba una guerra silenciosa. Las lecciones de Sofía adquirieron un nuevo y urgente propósito. Hoy no leeremos a Virgilio, le dijo una tarde cerrando el pesado libro. Hoy, Mateo, vas a aprender a ser un fantasma. Durante las siguientes semanas, su educación se transformó. Le enseñó a caminar por los pasillos alfombrados sin hacer crujir una sola tabla del suelo. Le enseñó a medir el tiempo por la respiración de los guardias. El juego del silencio, lo llamaron. Se sentaban en la oscuridad de su habitación, y Sofía dejaba caer un alfiler sobre el suelo de madera. Quiero que me digas dónde ha caído solo por el sonido, le decía. Al principio, él no oía nada, pero bajo la tutela de Sofía, sus sentidos, embotados por años de pasividad, comenzaron a agudizarse. Se estaba convirtiendo en el arma que ella necesitaba que fuera, un observador. Mientras entrenaba a Mateo, Sofía ejecutaba su propio plan con una precisión de relojero. Su día libre, una vez cada quincena, se convirtió en su única ventana. Se quitaba el uniforme gris de institutriz y se ponía un vestido sencillo pero respetable que había cosido ella misma. Se dirigía no a la iglesia o al parque, sino a los muelles del puerto de Barcelona, habiendo tomado el tren más barato antes del amanecer. Había elegido Barcelona en lugar de los puertos más cercanos por una razón: anonimato. Madrid era un pueblo grande. Cualquier compra de billetes para América sería noticia en los círculos de servicio. Barcelona era una metrópolis bulliciosa por donde miles de personas huían de la pobreza de Europa. Allí, 2 personas más no llamarían la atención. Durante meses, había ahorrado cada céntimo de su mísero salario, pero no era suficiente para 2 pasajes transatlánticos, ni siquiera en la tercera clase más miserable. Hacía falta un sacrificio más. Una tarde, en su pequeño cuarto del ático, abrió la única caja de madera que guardaba sus recuerdos. Dentro había un par de pendientes de perlas de su madre. Eran lo único que le quedaba de ella, aparte de la canción de cuna. Los sopesó en la mano. El dolor de la memoria casi la ahogaba. Luego, con la misma determinación de acero que había mostrado 10 años atrás, cerró la caja. Al día siguiente, los pendientes se convirtieron en un fajo de billetes en una casa de empeños de la calle Carretas. Con el dinero en mano, hizo el viaje final a Barcelona. En la oficina de la Compañía Transatlántica Española, con el olor a sal, alquitrán y sudor humano llenando el aire, compró 2 billetes de ida para Buenos Aires. El barco se llamaba El Valparaíso y zarpaba en 3 semanas. Pagó en efectivo. Usó un nombre falso: Señora López y su hijo. Los billetes,
2 trozos de papel endeble que representaban 10 años de venganza y esperanza se convirtieron en su posesión más peligrosa. De vuelta en la mansión Valcárcel, los escondió, no bajo el colchón, no en un cajón. Los cosió con hilo fino en el dobladillo de su pesado abrigo de invierno, un abrigo que no tocaría hasta la noche de la huida. Su mapa, sus ahorros, su plan, todo estaba convergiendo, pero la casa misma parecía sentir la tensión. Doña Elara se volvió más errática. La proximidad de su gran baile la tenía al borde de la histeria, pero había algo más. Una tarde, Elara entró en la sala de estudio sin anunciarse, algo que nunca hacía. Encontró a Sofía y Mateo sentados en el suelo, no estudiando, sino jugando una partida de ajedrez con un pequeño tablero de viaje que Sofía había conseguido. El silencio de la habitación no era el habitual silencio de opresión, era un silencio de concentración compartida. ¿Qué significa esto?, siseó Elara. Mateo se sobresaltó, tirando el tablero. Las piezas de ajedrez se esparcieron por el suelo. «Estamos repasando la estrategia, señora», dijo Mateo de inmediato, su voz aguda por el miedo, pero sus palabras rápidas, tal como Sofía le había enseñado, la estrategia de la guerra. Sofía se puso de pie lentamente, su rostro una máscara de calma. «Discúlpenos, señora, estaba usando el juego para ilustrar las tácticas de las guerras púnicas». Elara la miró fijanamente, sus ojos oscuros buscando una fisura en la historia. Vio el tablero desparramado, la mirada tranquila de la institutriz y la nueva e inquietante quietud de su hijo. Mateo no estaba llorando, no se estaba escondiendo, estaba mirando a su madre adoptiva directamente a los ojos. «No me gusta», dijo Elara finalmente. Su voz un látigo. «Parece que te estás divirtiendo, Mateo. La vida de un Valcárcel no es para divertirse, es para prepararse. Sofía, limpie esto, y si vuelvo a encontrarlo en el suelo como un vulgar mozo de cuadra, se arrepentirá». Salió de la habitación, pero el peligro permaneció. Esa noche, Sofía supo que el tiempo se había acabado. El juego del silencio había terminado. La fotografía había sido tomada. El baile estaba a solo unos días de distancia. Elara estaba observando. Tenían que irse, y tenían que irse ya. La noche del gran baile de sociedad de doña Elara llegó como una tormenta inevitable. La mansión Valcárcel, normalmente un mausoleo de quietud opresiva, se transformó en un ser vivo y febril. Cientos de velas parpadeaban en los candelabros de cristal, la orquesta afinaba en el gran salón, y el aroma de la cera de abejas, las rosas importadas y el champán caro llenaba el aire. Para doña Elara era la culminación de su temporada social. Para Sofía y Mateo era la cubierta perfecta para la oscuridad. Era la noche que, el Valparaíso, zarpaba en menos de 48 horas. No habría otra oportunidad. El plan, susurrado durante semanas en el juego del silencio, era de una simplicidad aterradora. Mateo fingiría una enfermedad repentina justo después de ser presentado a los primeros invitados. Sofía, como su devota institutriz, lo llevaría a su habitación, y entonces esperarían hasta la medianoche, cuando la música estuviera en su apogeo y los sirvientes agotados estuvieran concentrados en la cena de gala. Desde allí, usarían el mapa mental que Sofía había dibujado, bajar por la escalera de servicio, cruzar la despensa fría, atravesar la cocina principal y salir por la puerta trasera de entregas, una puerta cuya cerradura Sofía había estado aceitando sutilmente con aceite de oliva durante un mes. La primera parte se desarrolló con una precisión ensayada. Mateo, pálido bajo su traje de terciopelo, esta vez por miedo real y no por enfermedad fingida, saludó a un duque y a una condesa. Luego, tal como habían practicado, su mano fue a su estómago y dejó escapar un gemido ahogado. Los ojos de doña Elara se clavaron en él, llameando con furia ante la imperfección. «Madre, me duele», susurró Mateo, y esta vez las lágrimas eran genuinas. Elara no perdió la compostura. Con una sonrisa gélida hacia sus invitados, hizo un gesto cortante. «Sofía, ocúpese de él. Es tan dramático. Asegúrese de que no vuelva a molestar esta noche». Las palabras fueron un látigo, pero para Sofía sonaron como la primera nota de libertad. «Sí, señora». Tomó la mano de Mateo y se deslizaron entre la multitud de sedas y uniformes militares, desapareciendo por el gran pasillo. En la habitación de Mateo,
El silencio era ensordecedor, roto solo por los ecos distantes de la orquesta de vals que vibraba a través del suelo de roble. No encendieron la luz. Se sentaron en la oscuridad, vestidos no con ropa de dormir, sino con las ropas de viaje más oscuras y sencillas que Sofía había preparado. Llevaban 2 abrigos pesados. El de Sofía, con los billetes cosidos en el dobladillo, era su posesión más preciada. El reloj del pasillo dio las 11, luego las 12. «Escucha», susurró Sofía. La música cambió. Era un vals rápido y estridente, el punto álgido de la fiesta. Ahora se pusieron de pie como una sola sombra. Mateo, que había entrado en esa casa como un niño de porcelana, ahora se movía con la agilidad silenciosa que Sofía le había enseñado. Abrió la puerta de su habitación sin que la bisagra hiciera un solo ruido. El pasillo de servicio estaba oscuro y frío. Bajaron escalón por escalón, contando cada uno, tal como habían practicado. 34 escalones hasta el rellano de la cocina. Llegaron a la despensa fría. El aire olía a manteca y carne curada. Estaban a solo un pasillo de la libertad. Entonces, la música se detuvo, no gradualmente, sino de golpe, y en el silencio repentino, escucharon algo que heló la sangre de Sofía. El sonido de una botella de vidrio golpeando pesadamente la madera. Provenía de la cocina. Sofía detuvo a Mateo con el brazo, empujándolo contra los sacos de patatas en la oscuridad. Su corazón golpeaba sus costillas tan fuerte que temía que el sonido los delatara. Se asomó con cautela por el borde de la puerta de la despensa. La cocina no estaba vacía. Había un hombre allí, pero no era un sirviente. Estaba sentado en un taburete bajo, con la chaqueta de gala desabrochada y la corbata de lazo colgando. En la penumbra, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por la ventana, don Esteban de Valcárcel bebía directamente de una botella de brandy. El hombre ausente de la fotografía estaba trágicamente presente. Estaba borracho, pero no dormido. Estaba directamente entre ellos y la puerta trasera. Sofía retrocedió. Su mente se aceleró. Podían esperar, pero ¿por cuánto tiempo? La música seguía detenida. Se oían voces confusas desde el salón principal. ¿Alguien los había visto? «Tenemos que irnos», susurró Mateo, su voz temblando pero firme. Podemos correr». Sofía sabía que era imposible. Esteban la bloquearía, gritaría. Fue entonces cuando Esteban habló, su voz pastosa pero audible. «Elara, maldita sea tu fiesta, maldita sea toda esta casa». Dejó caer la botella al suelo, y ésta rodó ruidosamente. Se puso de pie, tambaleándose, y se dirigió, no hacia la puerta del salón, sino directamente hacia la despensa, buscando sin duda más alcohol. No había tiempo para pensar. En el instante en que la mano de Esteban buscó a tientas el pomo de la puerta de la despensa, Sofía actuó. Abrió la puerta de golpe, con toda la fuerza de sus 10 años de rabia contenida. El pesado roble golpeó a Esteban en el hombro, haciéndolo retroceder. Él gritó de sorpresa, sus ojos borrachos luchando por enfocar. «¿Qué demonios?» «Sofía», y el niño la reconoció. Hubo un destello de algo, no solo de reconocimiento, sino de una memoria más profunda, la memoria de Ávila, la memoria de una chica con los mismos ojos. «Tú», comenzó a decir. Sofía no lo dejó terminar. Agarró a Mateo. «Corre». Pero Esteban, en un arrebato de furia borracha, se abalanzó, no hacia Mateo, sino hacia ella, agarrando el cuello de su abrigo. Fue un error fatal. Agarró el dobladillo donde estaban los billetes. Sofía sintió un terror puro y animal. Reaccionó no como una institutriz, sino como la mujer que había sobrevivido a todo. Con la mano libre, agarró una pesada sartén de hierro fundido que colgaba de un gancho al lado de la puerta. La balanceó con toda su fuerza, no hacia su cabeza, sino hacia la pila de barriles de vino apilados precariamente contra la pared junto a él. El impacto del hierro contra la madera fue explosivo. Los barriles, ya inestables, se tambalearon y luego colapsaron en una cascada de roble y metal, derribando a Esteban como si fuera un muñeco. Él cayó, la cabeza golpeando el suelo de piedra con un golpe sordo y húmedo, y luego, el silencio. Sofía y Mateo se quedaron paralizados, jadeando. Desde el salón, ahora sí, se oían gritos de pánico. El estruendo había sido demasiado fuerte. La farsa había terminado. «¡Sofía!», gritó Mateo, tirando de su mano. Eso la sacó del estupor. Miró el cuerpo inmóvil de Esteban en el suelo, el vino oscuro extendiéndose como sangre a su alrededor. No sintió nada. Agarró la mano de Mateo y corrieron. Salieron por la puerta trasera, golpeándola contra el marco, y se precipitaron en la fría y anónima oscuridad de la calle de servicio de Madrid. Detrás de ellos, las luces de la mansión Valcárcel brillaban como un infierno del que acababan de escapar, y las primeras alarmas comenzaron a sonar. La fría noche de Madrid
los golpeó como un muro, dejaron atrás el calor febril del baile y se sumergieron en un laberinto de piedra y sombra. Las calles de servicio estaban desiertas, pero el silencio era una trampa. El estruendo de los barriles y el cuerpo de don Esteban en el suelo de la cocina no les daría más que unos minutos. «No mires atrás», ordenó Sofía, su voz sin aliento tirando de Mateo. Su abrigo pesado, con los billetes de la libertad cosidos en el dobladillo, ondeaba tras ella. Mateo, por primera vez en su vida, corría sobre adoquines irregulares, sus delgados zapatos de salón resbalando en la suciedad de la calle. El juego del silencio se había convertido en el juego de la velocidad. A lo lejos, oyeron el primer sonido de la alarma, no una sirena, sino el grito agudo de una sirvienta, seguido por el sonido metálico de la verja principal abriéndose con violencia. Habían soltado a los guardias. Sofía no corrió hacia las grandes avenidas, no corrió hacia la luz, hizo lo contrario, se adentró en la oscuridad, arrastrando a Mateo hacia el laberinto de callejones del barrio de Malasaña. Este era el Madrid que doña Elara no sabía que existía. Un mundo de patios interiores, de ropa tendida goteando sobre sus cabezas, del olor agrio a vino barato y carbón. Para Mateo, era un asalto sensorial. Él, que había vivido en habitaciones perfumadas, ahora olía la pobreza, el miedo y la vida cruda que se filtraba por las paredes. Pero no lloró. Apretó la mano de Sofía con tanta fuerza que sus nudillos perdieron el color. Estaba usando su entrenamiento. Estaba siendo un fantasma. Se detuvieron en seco en la esquina de un callejón. Dos figuras con capas y tricornios, la Guardia Civil, pasaban por la calle principal. Sus voces eran claras en el aire nocturno. Un alboroto en la casa de Valcárcel. Dicen que un criado atacó al señor de la casa y secuestró al niño. Secuestrado. Ridículo. Probablemente solo se perdió en esa estúpida fiesta. Sofía empujó a Mateo más profundo en la sombra de un portal, cubriendo su boca con su mano enguantada, aunque él no había hecho ningún sonido. Esperaron, contando los segundos por los latidos de sus propios corazones. Los guardias pasaron, sus botas resonando en dirección a la mansión. El poder del nombre Valcárcel era tal que la respuesta había sido instantánea. Sofía sabía que todas las estaciones principales de tren, Atocha y Príncipe Pío, estarían vigiladas en menos de una hora, pero ella no se dirigía allí. Siguió adelante, moviéndose con una certeza que asombraba a Mateo. Lo llevó a un lugar que él nunca había visto, una estación pequeña, casi olvidada, en las afueras del sur de la ciudad. No era una estación de pasajeros de lujo, sino un patio de carga y un muelle para los trenes de tercera clase, los que llevaban ganado y emigrantes. «Aquí», susurró ella, mostrando dos billetes que no eran los del barco. Eran billetes de tren locales, comprados semanas antes para un tren lechero que se dirigía a la costa, parando en cada pueblo. Era la ruta más lenta posible, era la más segura. Subieron al vagón de tercera clase. Era un banco de madera, abarrotado de granjeros que dormían con la boca abierta, mujeres con cestas de pollos y el olor a sudor rancio, ajo y paja. Era el escondite perfecto. Eran invisibles, rodeados de otros invisibles. El tren dio una sacudida y comenzó a moverse con una lentitud agónica. Madrid desapareció tras ellos, ventana a ventana. Durante horas, se sentaron en silencio. Mateo temblaba no solo de frío, sino por la adrenalina que lo abandonaba. Sofía lo rodeó con su brazo, atrayéndolo hacia sí, compartiendo el calor de su abrigo. Finalmente, él habló, su voz tan baja que solo ella pudo oírla. «Esteban, el hombre de la cocina. ¿Tú lo mataste?» Sofía miró por la ventana la oscuridad del campo español que pasaba volando. «No lo sé», dijo con honestidad, «pero sé esto. Si no hubiera caído, nosotros lo habríamos hecho. Elegí nuestra vida, Mateo, no la suya». Él asintió, procesando la terrible lógica de la supervivencia. Ya no era un niño de porcelana. El viaje en tren fue una eternidad borrosa. 2 días de paradas y arranques, de compartir el pan duro y el trozo de queso que Sofía había guardado en sus bolsillos. En cada parada, Sofía escudriñaba el andén, buscando uniformes, buscando carteles de «Se busca». No había nada. Para el mundo, un niño rico y una institutriz no tomarían un tren de ganado, habrían desaparecido en la nada. Finalmente el aire cambió, se volvió más denso, húmedo y salado. Llegaron a Barcelona. La ciudad era un caos de ruido, carruajes y un idioma diferente. El catalán era más grande, más sucia y más vibrante que cualquier cosa que Mateo hubiera podido imaginar. Sofía no se detuvo a mirar, agarró su mano y la condujo por las ramblas, no hacia el lujo, sino hacia el puerto, y allí estaba, más allá de los edificios de aduanas,
más allá de la multitud de emigrantes que esperaban con sus bultos y sus esperanzas rotas, el mar, y en el mar, con una columna de humo saliendo de su chimenea, estaba el Valparaíso. Era real. Los billetes en su dobladillo eran reales. La libertad estaba a 500 metros de distancia, pero mientras caminaban hacia la pasarela de embarque, un hombre con un periódico bajo el brazo pasó junto a ellos, y en la portada, visible incluso a distancia, había un boceto de un niño pálido y una mujer de ojos oscuros. El corazón de Sofía se detuvo. El boceto en el periódico era crudo, pero inconfundible. Un niño de rasgos finos y una mujer con el cabello recogido, sus ojos oscuros y fijos. La tinta barata del periódico parecía gritar su crimen al mundo. Mateo no lo vio. Su mirada estaba fija en el monstruo de hierro y humo que era el Valparaíso. Sofía sintió la mano de su hermano empezar a sudar dentro de la suya. El pánico era un animal salvaje arañando su garganta, pero 10 años de disciplina de acero tomaron el control. No se detuvo, no miró al hombre del periódico. En lugar de eso, tiró de Mateo con una urgencia repentina pero controlada. «Rápido, Mateo», susurró, su voz firme. «Casi perdemos nuestro lugar en la fila». Esta pequeña mentira, esta farsa de normalidad, fue su salvación. Creó una burbuja de propósito en medio del caos del muelle. Se unieron al final de la masa de gente que se amontonaba hacia la única pasarela de embarque. Era el cuello de botella, el punto final del fracaso o del éxito. Un solo oficial de la compañía naviera, con un rostro curtido por el mar y el aburrimiento, revisaba los papeles con una rapidez mecánica. «Siguiente», ladró. Le tocó a Sofía. Ella dio un paso adelante, colocando a Mateo ligeramente detrás de ella, protegiendo su rostro de la vista. Extendió los billetes y los papeles falsos. «Señora López y hijo». Su mano no temblaba. El oficial tomó los papeles. Sus ojos pasaron de los documentos al rostro de Sofía. Fueron los 3 segundos más largos de la vida de Sofía. Él la miró, pero no la vio. No vio a la institutriz de la fotografía. Vio lo que estaba programado para ver. Otra viuda, otra boca que alimentar huyendo a Argentina. Vio el cansancio en sus ojos, pero lo confundió con el de una emigrante, no con el de una fugitiva. Detrás de él, otro guardia pasaba, y su mirada se posó en el mismo periódico que Sofía había visto. «Increíble», dijo el guardia, «secuestrar al hijo de Valcárcel. ¿Qué clase de monstruo haría eso?». El oficial de la naviera resopló, sin levantar la vista de los papeles de Sofía. «El tipo de monstruo que cree que puede salir de aquí». Miró por última vez a Sofía. «Sello. Adelante, señora López. Intente no morir de mareo». Sofía agarró los papeles y empujó a Mateo hacia la pasarela de madera. No corrieron, caminaron. Cada paso sobre los tablones quejumbrosos, con el agua negra del puerto agitándose debajo, era una eternidad. Subieron a la cubierta de tercera clase, un espacio abarrotado de bultos, jaulas de gallinas y gente cuyos rostros mostraban una mezcla de terror y esperanza. Se acurrucaron en el rincón más oscuro, entre un rollo de cuerda y el muro de la caldera, y solo entonces, cuando la sirena del barco resonó con un bramido tan fuerte que sacudió sus huesos, Sofía soltó el aire que había estado conteniendo durante una década. El barco se estremeció, se movió, y con una lentitud agonizante, comenzó a separarse del muelle. Vieron cómo la línea del horizonte de Barcelona se hacía más pequeña, cómo España se convertía en un recuerdo. Mateo miró el agua. «Sofía», dijo, su voz por fin sonando como la de un niño. «¿A dónde vamos?». Sofía lo abrazó, enterrando su rostro en el cabello de él, inhalando el olor a sal y carbón. «A casa», susurró ella. «Vamos a casa». Las consecuencias en Madrid fueron silenciosas y devastadoras, como una podredumbre interna. Don Esteban de Valcárcel no murió. Fue encontrado horas después por los sirvientes, empapado en vino y sangre, con la cabeza rota y la dignidad destrozada. Sobrevivió, pero el hombre que se levantó de ese suelo de piedra no era el mismo. El escándalo no pudo ser contenido. El ataque, la fuga, la historia se filtró, distorsionada. El mundo de la alta sociedad, que se alimenta de la perfección, no perdona la debilidad. Los negocios de Esteban se resintieron. Doña Elara se convirtió en una reclusa. La mansión, que había sido el escenario de su triunfo, se convirtió en su tumba social. El hijo Milagro había desaparecido, y con él la única razón de ser de la casa Valcárcel. La estructura, construida sobre un secuestro y mantenida por el miedo, se derrumbó sobre sí misma. El viaje en el Valparaíso fue de 21 días de infierno. Se enfrentaron a tormentas que hicieron que el barco pareciera un juguete, a la enfermedad y al hedor de cientos de personas confinadas, pero por primera vez fueron libres. En medio del Atlántico,
Sofía descosió el dobladillo de su abrigo y sacó los billetes arrugados. Los llevó a la barandilla. Mateo se unió a ella. Estos, dijo Sofía, son los últimos papeles que nos atan a ellos. Rompió los billetes del barco y los papeles de la señora López en pedazos diminutos y los arrojó al viento. El océano se los tragó instantáneamente. Llegaron a Buenos Aires, una ciudad ruidosa, caótica y llena de futuro, sin dinero, sin conexiones. Solo con ellos dos. Sofía Mendoza y Mateo Valcárcel murieron en ese barco, pero Sofía y Mateo López nacieron en ese muelle. Con su educación, ella encontró trabajo como traductora para una compañía de exportación. Mateo, que había sido criado para no hacer ruido, descubrió que tenía voz. Creció libre, corriendo por las calles de La Boca, aprendiendo a luchar, a reír y a cantar. La única canción que Sofía le cantó nunca más fue la canción de cuna de Ávila. Se había convertido en su himno secreto. Y así, volvemos por última vez a esa fotografía de 1897. La miramos ahora, sabiendo lo que sabemos. Vemos la elegancia fingida de doña Elara, la ausencia de don Esteban. Vemos al niño de porcelana, atrapado en su traje de terciopelo. Pero ya no nos fijamos en ellos. Nuestros ojos viajan, inevitablemente, a la penumbra del arco de la puerta, a la mujer en la sombra. Ya no vemos a una sirvienta, vemos a una estratega. Ya no vemos a una figura invisible, vemos a la verdadera protagonista de la historia. Esos ojos en la fotografía, que una vez pensamos que mostraban miedo o resignación, ahora revelan una verdad escalofriante. No son los ojos de una cautiva, son los ojos de una depredadora, los ojos de una hermana mayor que ha pasado 10 años planeando, acechando y esperando. La fotografía no captura a una familia en su apogeo, captura el momento exacto, antes de que la mujer de la sombra quemara su mundo, hasta los cimientos para salvar la única cosa que importaba. La historia de Sofía Mendoza es un poderoso recordatorio de que los verdaderos héroes rara vez están en el centro de la imagen. A menudo son las figuras en los márgenes, las que observan en silencio, las que la historia ha olvidado. Su vida nos enseña que la resiliencia no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, y que los lazos familiares, los verdaderos, no se definen por la sangre de un contrato, sino por la voluntad de un sacrificio. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el mayor sacrificio que estarías dispuesto a hacer por alguien a quien amas? ¿Alguna vez has subestimado a alguien por su posición invisible, solo para descubrir su verdadera fuerza más tarde? Si tu vida fuera capturada en una sola fotografía, ¿cuál sería el secreto oculto en las sombras que solo tú conoces? Si llegaste hasta este punto de nuestra historia, significa que entiendes nuestra misión de dar voz a los que no la tienen. Para mostrarnos que eres parte de esta comunidad, comenta la palabra clave secreta, Valparaíso. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando estos recuerdos. Por favor, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte esta historia. Y mientras esperas nuestro próximo viaje al pasado, haz clic en el vídeo que aparece ahora en tu pantalla. Las historias más increíbles siguen esperando ser contadas.